Mi nombre ya no importa tanto como el acto de contarlo. Pero para que la voz tenga un cuerpo, diré que alguna vez me llamé Roberto. Desde que aprendí a sostener el equilibrio sobre dos ruedas, la bicicleta se volvió mi manera de escuchar al mundo. No lo digo como metáfora, escuchar de verdad. El roce constante de las llantas contra el asfalto, el crujido leve de la grava en los acotamientos, el viento cortándome el rostro como si quisiera arrancarme pensamientos que no necesitaba. Siempre he creído que la carretera habla cuando uno se atreve a recorrerla solo. Nunca le tuve miedo a la soledad del camino. Al contrario. En México, la soledad no está vacía, está llena de presencias que no siempre se dejan ver. Los viejos del pueblo decían que hay tramos donde el silencio pesa más que el ruido, donde los cerros inclinan la espalda para escuchar mejor, donde la noche se estira como un animal antiguo que reconoce pasos ajenos. Yo pedaleaba sin compañía, sin reloj y sin prisa. Salía cuando el sol empezaba a rendirse o cuando la tarde aún no decidía si convertirse en noche. Me gustaba alejarme de la ciudad, dejar atrás los postes, las tiendas, las voces humanas, hasta que el camino se volvía una línea solitaria atravesando monte bajo, matorral espinoso y árboles retorcidos por el viento seco. Aquella vez fue en una estación que ya no sé nombrar. No era frío ni calor pleno. Era uno de esos días suspendidos, cuando el aire se siente detenido y los pájaros callan antes de tiempo. Tomé mi ruta habitual, una carretera secundaria perdida entre lomas y barrancos suaves, de esas donde los autos pasan tan poco que el asfalto parece olvidado por el mundo. La tarde se fue apagando sin aviso. El cielo tomó un tono ceniza, y el sol se escondió detrás de un cerro como si no quisiera mirar lo que estaba por ocurrir. Yo seguí pedaleando. Siempre lo hacía. Creía que el camino me pertenecía mientras avanzaba sobre él. Entonces lo vi. A lo lejos, recortado contra la curva, había un automóvil detenido en el acotamiento. No era raro encontrar vehículos varados, esa carretera cobra peajes silenciosos a quienes no la respetan. Pero algo en ese coche no encajaba. Estaba demasiado quieto. Demasiado entregado al polvo. Me acerqué despacio. Cada metro parecía más largo que el anterior. Las ventanas estaban rotas, el frente hundido como si hubiera besado algo que no debía, y no había señales recientes de accidente, ni humo, ni olor a combustible fresco. Era un daño viejo, resignado. Sentí esa presión en el pecho que avisa antes que la razón. Mala espina, decimos. Pero también sentí otra cosa, la obligación. En los caminos de México, uno no abandona sin mirar. Los muertos se ofenden y los vivos cargan culpas largas. Frené. Bajé de la bicicleta. El monte alrededor estaba inmóvil. Ni grillos. Ni viento. Solo el zumbido lejano de mis oídos adaptándose al silencio. Me acerqué al coche y miré por el vidrio roto. El interior estaba cubierto de polvo, fragmentos brillantes en el tablero, manchas oscuras secas que no quise nombrar de inmediato. No vi movimiento. No vi a nadie. Entonces ocurrió. Un golpe seco, como un portazo mal dado por alguien sin fuerza suficiente. La puerta del copiloto se abrió de golpe, sacudiendo el aire estancado. Di un paso atrás. De adentro emergió una mujer. No salió como alguien que desciende de un auto, sino como quien logra desprenderse de algo que lo retiene. Su cuerpo parecía pesado. La ropa estaba cubierta de tierra y manchas oscuras, y tenía un hilo de sangre seca marcándole la frente. Pero lo que me heló no fue su aspecto, sino su rostro. No era solo dolor. Era urgencia. Era una desesperación que no acepta explicaciones. Sus ojos se clavaron en los míos como si me hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo.
Por favor, dijo. Llévese a mis hijas. Su voz era temblorosa, pero no débil. Sonaba como una orden pronunciada desde el miedo. Señaló hacia el interior del coche. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Miré hacia donde apuntaba. Los asientos traseros estaban vacíos. Solo había polvo, vidrios y silencio. Mis hijas, repitió. Sáquelas. Por favor. No entendía. Pensé que el impacto me había nublado la mente. Volví a mirar con más cuidado, agachándome, buscando cuerpos pequeños, un movimiento, una respiración. Nada. La mujer me observaba con una mezcla de angustia y reproche, como si yo estuviera fallando en algo evidente. Fue entonces cuando el miedo se filtró de verdad. Saqué el teléfono con manos torpes. Intenté llamar a emergencias. La pantalla marcaba que no había señal, pero la llamada entró. Escuché el tono. El sonido más fuera de lugar de toda esa escena. La voz automática anunció que mi llamada estaba siendo conectada. Sentí un alivio breve, casi culpable. Mientras esperaba, miré de nuevo a la mujer. Seguía ahí, atrapada en el asiento del conductor ahora, sudorosa, respirando con dificultad, como si el esfuerzo de existir le costara demasiado. No tarde, susurró. Ellas no pueden esperar. La operadora respondió y me pidió la ubicación exacta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no sabía dónde estaba. En esa carretera, los nombres se pierden. Solo quedan los kilómetros. Me alejé unos metros, buscando un letrero, una señal oxidada, algo que pudiera servir de referencia. El monte parecía observarme. El camino se curvaba como una serpiente inmóvil. Encontré un señalamiento de kilometraje cubierto de polvo y musgo. Dicté el número. La operadora repitió. Dijo que enviarían ayuda. Colgué. Regresé al coche. Y el mundo había cambiado. La mujer ya no estaba. El asiento del conductor estaba vacío. Limpio. No había sudor. No había sangre fresca. Nada que indicara que alguien hubiera estado ahí hace segundos. El coche seguía igual, roto, abollado, resignado. Pero estaba solo. Sentí como el aire se volvía espeso. Miré alrededor, llamé en voz alta. El monte respondió con silencio. Revisé el interior, el acotamiento, la brecha cercana. No había huellas nuevas. No había pasos. Entonces lo noté. La sangre del tablero estaba completamente seca. Vieja. El interior del coche estaba caliente, sofocante, como si llevara cerrado muchas horas bajo un sol que ya no recordaba haber visto. Algo no cuadraba. ¿Y la carretera? La carretera parecía contener la respiración. Me quedé ahí, de pie, con la bicicleta recargada a un lado del camino, sintiendo que había cruzado sin saberlo un umbral invisible. El teléfono seguía caliente en mi mano, como si aún guardara el eco de la llamada. Miré el interior del coche una vez más, con la esperanza absurda de que la mujer reapareciera, de que todo hubiera sido un error de percepción, un juego cruel de la luz y el cansancio. Pero no. El vehículo estaba muerto. No solo vacío, muerto. Tenía ese abandono que solo los objetos que han sido testigos de algo definitivo conservan. El polvo no era reciente, las manchas eran antiguas, el olor era rancio, como de metal viejo y calor atrapado. No había llaves en el encendido. No había pertenencias visibles. Nada que hablara de una salida apresurada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
En el monte, entonces, algo se movió. No fue un animal. Lo sé porque los animales hacen ruido al huir. Aquello fue más bien un cambio en el aire, una presión, como si alguien hubiera decidido ponerse de pie detrás de los árboles. Giré lentamente, escudriñando entre los matorrales, los troncos retorcidos, las sombras que empezaban a alargarse con el atardecer moribundo. «Hola», llamé, con una voz que no reconocí como mía. Nadie respondió. El silencio era tan denso que me dolían los oídos. Me di cuenta de que no se escuchaban insectos, ni viento, ni el lejano motor de algún auto. Era como si la carretera hubiera sido arrancada del tiempo y colocada en una pausa antinatural. Pensé en irme. Pensé en subirme a la bicicleta y pedalear sin mirar atrás, como aconsejan los viejos cuando algo no se entiende. Pero algo me retenía. Una culpa que no era mía, pero que ya me estaba siendo entregada. Volví al coche. Apoyé la mano en la carrocería. Estaba tibia, pese a que el sol ya casi se había ocultado. Sentí un hormigueo, una vibración leve, como si el metal recordara el impacto. Entonces escuché el llanto. No venía del monte. Venía de abajo. Un sollozo apagado, intermitente, como el de un niño que ya ha llorado demasiado tiempo y solo puede respirar a saltos. Me agaché de inmediato, mirando debajo del coche. No vi nada. El sonido no era físico, no tenía dirección clara. Estaba ahí, y no estaba. No, susurré, sin saber a quién hablaba. No puede ser. El llanto se multiplicó por un segundo. 2 voces. Pequeñas. Asustadas. Sentí que las piernas me temblaban. Recordé las palabras de la mujer, su mirada clavada en mí como una espina. Ellas no pueden esperar. El viento regresó de pronto, suave, arrastrando olor a tierra y algo más, flores marchitas como las que se dejan en los altares improvisados al borde del camino. Me giré y entonces los vi. A unos metros, casi escondidas entre la maleza, había 2 pequeñas cruces de madera. Eran viejas, torcidas, con restos de listones desteñidos. No las había visto antes. No porque no estuvieran, sino porque la carretera decide cuándo mostrarlas. Me acerqué con pasos lentos. En una de las cruces colgaba un pedazo de tela infantil, deshilachado. En la otra, un muñeco de plástico sin un ojo. Sentí un nudo en la garganta. El llanto cesó. Detrás de mí, escuché un suspiro largo, cansado. No me atreví a girarme de inmediato. Supe, con una certeza que no venía de la razón, que ella estaba ahí otra vez. ¿Dónde están?, pregunté, casi sin voz. Aquí, respondió. Me giré. La mujer estaba de pie, a pocos pasos. Ya no parecía tan herida, pero su rostro seguía marcado por algo que no cicatriza. No había sangre fresca. No había polvo nuevo. Era como si su forma se sostuviera a base de voluntad. Me dijeron que no mirara atrás, continuó. Me dijeron que siguiera. Pero ellas no salieron. No quise preguntar quién le había dicho eso. Hay preguntas que llaman respuestas peligrosas. Yo pedí ayuda, atiné a decir. Viene gente. Ella negó lentamente. No vienen por ellas, dijo. Nunca vienen por ellas. Se acercó un poco más. El aire se enfrió. Sentí un peso en el pecho, como si respirara agua. Solo necesito que las saques, insistió. Tú puedes verlas. Tú las escuchaste.
Miré de nuevo hacia las cruces. Por un instante, me pareció distinguir dos siluetas pequeñas sentadas junto a ellas, balanceando las piernas que no tocaban el suelo. Cerré los ojos con fuerza. No sé cómo, confesé. La mujer me miró con algo parecido a compasión. Nadie sabe, dijo. Pero igual lo intentan. Un sonido lejano rompió el momento, una sirena. Débil, pero real. La ayuda se acercaba. Cuando abrí los ojos de nuevo, la mujer ya no estaba. Las cruces seguían ahí. El monte parecía normal otra vez. Los grillos comenzaron a cantar como si nada hubiera pasado. La patrulla llegó poco después, levantando polvo y rompiendo la quietud. Dos oficiales descendieron del vehículo. Me preguntaron qué había ocurrido. Les conté todo. No omití nada. Ni a la mujer, ni a las hijas, ni las voces. Uno de ellos frunció el ceño. El otro evitó mirarme a los ojos. ¿Estás seguro?, me preguntaron. Asentí. Entonces me dijeron la verdad. Ese coche llevaba ahí desde la madrugada de un día que ya nadie quería recordar. Un tráiler lo había embestido en la curva. No hubo tiempo. No hubo rescate. La madre y sus dos hijas murieron al instante. No eres el primero, murmuró uno de los oficiales, casi para sí mismo. Esa carretera no suelta fácil. Me pidieron que me fuera. Que no regresara de noche. Pedaleé de vuelta con el corazón pesado, sabiendo que algo se había quedado conmigo. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, miro al borde del camino. El coche ya no está. Las cruces siguen apareciendo y desapareciendo según la luz. Y algunas noches, cuando el viento sopla de cierto modo, escucho dos voces pequeñas llamándome desde la oscuridad, pidiéndome que no las deje esperar. Si esta historia llegó hasta ti, no fue por casualidad. Las carreteras escuchan y recuerdan a quienes las escuchan de vuelta. Si decides quedarte en este círculo de relatos, suscríbete al canal Chamán. Comparte esta historia como quien deja una vela encendida al borde del camino, para que otros no caminen solos donde la noche tiene memoria. Porque aquí, donde el misterio respira, las historias no se cuentan, se invocan.